Gracias, nuestro hermano, paz a vosotros. Nos da mucho gusto, hermanos, poderles ver en este día de sábado. Y vamos a abrir la Biblia. Voy a invitarles a que lo realicemos en el Evangelio que está en Lucas. Y de esta manera poder abrir nuestra Biblia y darnos cuenta, hermanos, qué complejo, hermanos, es en ocasiones poder leer la Biblia, porque tiene contextos. No todo se hace o lo leemos y pensamos que es de nuestro tiempo. Sin embargo, la Biblia se escribió hace miles de años. Lo que vamos a leer aquí tiene al menos, primero se escribieron las cartas, luego los evangelios, tiene más de 1500 años, hermanos, que se escribieron cosas como estas, casi 2000 años. Entonces, imagínense el contexto, la vida, la forma en la cual ellos tenían todas las cosas era muy diferente al nuestro. Y entonces es por eso que el contexto nos va a ayudar a tratar de entender qué pasaba en esos tiempos. Esta es la parábola, vamos a leerla juntos y vamos a iniciar primero con la que está anticipadamente a ella. Así que voy a invitarles para leer el capítulo 16 del libro de Lucas, y vamos a leer del 1 hasta el versículo número 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Leamos juntos. Y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré? Que mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu obligación y cínate presto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 coros de trigo. Y él le dijo: toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor, y comenzamos con esta plática de la palabra de Dios. Vean lo que significa tener un contexto de las cosas. Vamos a estudiar la parábola que sigue, la parábola del rico y Lázaro. Esta parábola ya la conocen ustedes, entonces les voy a preguntar y obviamente me van a responder, ¿verdad, hermanos? Sabiendo el significado de la parábola. Mientras eso sucede, quiero decirles, hermanos, que antes de la parábola del rico y Lázaro, tenemos 5 parábolas previas. Una es la parábola de la gran cena, después la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, que es la que acabamos de leer, y la última, la del rico y Lázaro. Y estas parábolas todas tienen una intención. La intención es hablar de qué creen ustedes, hermanos. ¿De qué hablan? Por ejemplo, una parábola de la gran cena, de una moneda perdida, del hijo pródigo. Esta que acabamos de leer, de un mayordomo que le dijeron: oye, vamos a pedirte cuentas para ver si lo que hiciste fue correcto o no, y él dijo: bueno, voy a buscar la manera de resarcir y hacer las cosas mejor. Todas estas, ¿en qué consisten, hermanos? ¿Qué tipo de parábolas son? ¿Cuál es su objetivo? ¿De qué hablan? Hablan de alcanzar, ¿qué cosa, hermanos? De alcanzar el reino. Y entonces tenemos una oveja perdida. ¿Qué queremos hacer con esa oveja? Que sea rescatada para que entre y esté y sea partícipe del reino. En el mayordomo infiel es: mira, has hecho esto incorrecto y te van a pedir cuentas. Si no has sido bueno, pues compón lo que te hace falta para que lo puedas entonces resarcir. Y ahora venimos a una parábola que comienza igual con lo que dice: había un hombre rico. La misma expresión, véanla ahora, hermanos, aquí en el capítulo número 16 que tenemos de Lucas, y vamos a comenzar, voy a leer con ustedes, dice así, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas.
y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado aquí, y tú, ¿qué más, hermanos? Atormentado. Ahí vamos a detener la lectura. Si leemos esta historia tal cual está, ¿qué nos hace pensar, hermanos? ¿Cuáles serían los conceptos que aprenderíamos si leyéramos esta parábola y la consideráramos como un hecho completamente real? Que Lázaro existe, que el mendigo existe, que los dos mueren y que uno es llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham, y que entenderíamos eso como el cielo, ¿o no es así? Y por el otro lado tenemos al hombre injusto, ¿y a dónde es llevado? Al infierno. ¿Y qué hay en el infierno? Hay fuego, ¿o no es así, hermanos? Bueno, si tenemos esta historia y nosotros vemos muchas literatura, pinturas, esculturas del tiempo antiguo, hermanos, Edad Media, edad en la cual se pintaban muchas cuestiones cristianas, vamos a ver que se representa el infierno de esta manera, como un lugar donde, ¿qué ocurre, hermanos? ¿Qué hay ahí? Hay fuego. ¿A quiénes van allá? Los malos. ¿Nosotros a dónde vamos a ir? Al cielo, dice mi hermana, ya lo dijo, pues no, ¿por qué me quitan ese privilegio, verdad? Y los que de la iglesia no alcancemos esa oportunidad, ¿a dónde iríamos según esta historia? ¿Cuánto tiempo van a estar ahí? Pues por todo el tiempo. ¿Y qué les va a ocurrir según esta historia? Serían atormentados por el fuego. ¿Cuánto tiempo? Pues eternamente. Así que entonces, esto es la forma de creer. Esto es muy importante, hermanos, porque depende de cómo analicemos la Biblia, nos va a ayudar a comprender qué cosa es lo que realmente dice y qué es lo que no dice. ¿Por qué tomar esta historia de manera literal o no? Y lo más difícil, cuando nos preguntan, a ver, ¿tú crees en el cielo? Y le decimos, no, no creo en el cielo. ¿Vamos a reinar en dónde? En la tierra. Y leen esta parábola y nos dicen, entonces tú no vas a llegar al seno de Abraham. ¿Y qué respondemos? ¿Sí o no? Sí, dice mi hermana. Pero ¿en el cielo? ¿Dónde está Abraham ahorita? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Seguros? Porque aquí el que muere, ¿a dónde lo llevan? Lo llevan, sí, ¿verdad? El espíritu se va al cielo, entonces el espíritu sí se va al cielo. Qué barbaridad, ¿verdad, hermanitos? ¿El espíritu a dónde se va? Al cielo, dice mi hermana, entonces sí nos vamos al cielo. El cuerpo no, pero el espíritu sí. ¿Será eso lo que creemos, hermanos? Mi hermana tiene razón en un aspecto, pero no es en este que estamos viendo. Fíjense cómo es importante la Biblia. Cuando Eclesiastés dice que un ser humano tiene espíritu, hay diferentes clases. No todo es lo mismo. Uno es el alma, otro es el espíritu y el hálito de vida. Cuando uno está respirando, hermanos, está inhalando y exhalando. Inhala aire y ¿qué exhalamos? Dióxido de carbono. Muy bien. Se le llama hálito de vida. Cuando un ser humano muere, ¿qué hace? Expira y entonces da su último aliento. ¿De dónde lo tomó? Del cielo. No se refiere al cielo sideral ni siquiera, se refiere a este aire atmosférico que tenemos. Y entonces por eso dice la Biblia que cuando Dios hizo al hombre, ¿qué le puso? Hálito de vida en su nariz. Y cuando muere, ¿qué pasa? Regresa ese hálito al mismo aire en donde está. Pero eso no significa que el espíritu
porque ese no es el espíritu del alma, ¿verdad, hermanos? Si se refiere al espíritu del hálito de vida, ¿y a dónde va? Pues regresa a Dios que lo dio, y entonces son conceptos distintos. Es por ello, hermanos, que la Biblia nos ayuda a entender todo este tipo de cosas. Hoy vamos a desglosar un poquito acerca de estos puntos. Lo primero, y quisiera aprovechar la escuela de la mañana, dice el versículo número 19. Había un hombre, ¿de qué características? Rico, que se vestía, ¿de qué creen, hermanos? Muy bien, díganme ustedes, la gente que no tenía dinero, ¿de qué se vestía? La tela más barata que existía, ¿cuál era? Era la lana. Fíjense cómo ahora nosotros es caro, sin embargo en aquellos tiempos la lana era áspera. Y entonces el material más barato era la lana. Segunda pregunta, ¿las mujeres usaban túnica? ¿Sí o no? ¿Los hombres usaban túnica? Entonces, si veíamos a un hombre o a una mujer vestidos de túnica, los dos usaban vestido, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si nosotros como predicadores llegáramos aquí con falda? ¿Qué pensarían ustedes? O que nos pusiéramos una túnica y dijéramos, somos bíblicos, vamos a pasar con una túnica. ¿Qué pensarían? Dijeran, está incorrecto, es algo que no debería de ser. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene su contexto y cada cosa tiene su tiempo. En ocasiones hablamos mucho acerca de un tipo de vestimenta u otro y nos especificamos, por ejemplo, en el pantalón, y hubo muchas preguntas en la semana acerca de eso. Pero hermanos, en esos tiempos se usaban túnicas tanto el hombre como la mujer. ¿Qué diferenciaba la túnica de un hombre y de una mujer? ¿Qué diferenciaba? Eran casi iguales. Los dos usaban cinto. ¿Qué diferenciaba? ¿Saben qué nos falta? Comprender más. Mi hermana dice el color. No, porque el color básico era el que no se pintaba y era el color de la tela, que lo usaban tanto hombres como mujeres. El color más fino que un hombre o una mujer podía usar, no importa si era hombre o mujer, ¿cuál creen que era? El púrpura. ¿Por qué? Porque lo sacaban de unos moluscos muy caros y para teñir la tela de ese color púrpura era, hermanos, completamente difícil hacerlo. Aquí vemos a un hombre, sexo masculino, con un vestido, ¿o no es así? Con una túnica. ¿Y qué túnica tenía? Color púrpura. Y entonces, ¿qué nos hace pensar? Seamos una iglesia propositiva, una iglesia capaz de entender claramente lo que significa el contexto antiguo y lo que significa el contexto actual. Poder ensamblar los mandamientos de Dios y poderlos colocar en la dimensión que corresponde. Tenemos a un hombre vestido de túnica y este no es criticado por eso. Lo que les está diciendo aquí es su actitud, su manera, su forma y la manera en que concluye nuestra parábola. Es por ello que por eso le pedí a nuestro hermano, busquemos que cada vez que nosotros veamos algo mal, no nos quedemos solamente en eso mal, propongamos, ¿y qué voy a hacer para que compongamos esto? Una de las cosas muy importantes, hablamos mucho acerca de que la conducta homosexual, y es cierto, nosotros decimos, tenemos esta situación, y nosotros no compartimos la conducta, pero ¿qué hacemos para ayudar al que está en esa condición? No estamos haciendo mucho, no respondemos, no hablamos, no ayudamos a que el mundo sea diferente. Entonces yo los invito, hermanos, a eso, a que tengamos una iglesia propositiva, que estos medios que tenemos aquí nos ayuden para entender lo que significa el corazón de un ser humano. ¿Por qué es así? ¿Cuáles son sus razones? ¿Por qué actúa de esa manera? Muchas personas que tienen estas conductas fueron violentados, tuvieron una historia de niños en su niñez con muchos problemas y entonces hay que buscarles una solución. Obviamente tenemos los conceptos bíblicos, pero es muy importante que nuestra iglesia afrente
y hable claramente de estas cosas sin ningún miedo. Que lo pueda decir abiertamente, pero también propositivamente. Que podamos decir, ¿y qué estoy haciendo como iglesia para que estas cosas sean mejores? ¿Qué hacemos para que el mundo tenga luz y para que esas personas que están en un lugar difícil podamos llevarles el evangelio y pueda servir para algo? Es por eso, hermanos, es que siempre trato de colocarles una manera en la que nuestra iglesia sea con un pensamiento racional, que pensemos, reflexionemos, analicemos las cosas, no nos movamos nada más por una simple situación, sino que podamos tener el contexto y decir las cosas como son. Hablando entonces de esta parábola, tenemos a el rico y Lázaro. ¿Quién es el rico? Un hombre vestido de púrpura, elegantemente vestido, y como era rico, él no comía cualquier cosa. ¿Saben ustedes qué comía el ser humano en el tiempo de Jesús? Su alimento que comía más cotidianamente era, mi hermana, cuando tenían dinero, un cordero, dice nuestra hermana, cuando tenían dinero, un cordero. Pero incluso había personas que ni siquiera para llevarle a Dios un cordero podían hacerlo. Le llevaban una paloma. Y había todavía gente más pobre que ni siquiera una paloma podía llevarle. ¿Qué le llevaba? Harina. ¿Qué es lo que más se consumía en el tiempo de Jesús? Los cereales. Y entonces era lo que se comía. Y era pan. Era una cantidad grande de pan que se comía. Y esto era, hermanos, entonces una situación muy distinta a lo que tenemos nosotros. Este hombre, al contrario, es un hombre que hace banquete cada cuánto tiempo, hermanos, todos los días. ¿Y cómo lo hacía? Con esplendidez. Entonces estamos hablando de un hombre con dinero, y cuando en ocasiones, no siempre, el hombre tiene dinero, lo primero que le pasa es que se olvida de Dios, y entonces tiene un problema. Y el problema de Jesús es cómo le voy a ayudar a estos personajes que están en esta condición. Y entonces comenzamos. Voy a poner aquí en la pantalla esta parábola, hermanos, que se llama Rico y Lázaro. Ponemos en pantalla, por favor, y pasamos a la segunda diapositiva. Es la interpretación que se ha dicho acerca de esta parábola. Podríamos pensar que existen sufrimientos eternos en el infierno. ¿Sí alcanzan a leer ahora las letras, hermanos? Porque la semana pasada los hice pequeñas y hoy me ayudaron a hacerla un poquito más grande. Muy bien. ¿Qué más podríamos pensar? Algo interesante y que no lo dice la parábola y que no lo creemos. Habla acerca de la inmortalidad del alma. Y uno dice, ¿cómo esa parábola habla de eso? Si nosotros aceptamos que el rico, después de muerto, sigue consciente, ¿qué pensaríamos entonces? Que su alma, ¿cómo está? Viva. Si pensamos que el mendigo, después de muerto, sigue hablando y teniendo interacción, ¿qué pasa? Lo mismo, pero hay un personaje adicional. ¿Quién es? Abraham. Y Abraham está muerto en este momento. Si pensáramos entonces en esto, creeríamos que el alma de Abraham sigue estando viva. Entonces, por eso es tan importante esta parábola, porque entonces estaríamos no solamente diciendo que existe un infierno, estaríamos diciendo que el alma es inmortal. ¿Estamos bien ahí, hermanos, comprendiendo lo que debemos de evitar? Muy bien. Algunos consideran que esta enseñanza es literal, en la que se describe lo que sucede como espíritu de los salvos y los que son condenados antes de la resurrección de Cristo, es decir, entre la muerte y la resurrección. Toman esta parábola, algunas personas pueden tomarla para decir, mira, te mueres y en lo que viene Cristo, o te vas al infierno o te vas al cielo. Eso es lo que está puesto en esta parábola. Muy bien, siguiente punto, vamos a la siguiente diapositiva. Parte esencial de la parábola, ¿de qué nos habla? Primero nos dice que es un banquete. Lo primero que nos dice es que hay un banquete. ¿Qué más? El rico hace cada día banquete, ¿con qué, hermanos? Con esplendidez. Pregunta,
¿Lázaro está en ese lugar? ¿Sí o no? A ver, otra vez la pregunta, hermanos. Lázaro no está comiendo del banquete, pero ¿Lázaro está en el mismo lugar? Sí, ¿por qué dicen eso? Está a la puerta y dice, Lázaro deseaba saciarse con lo que caía, ¿de qué? De la mesa del rico. Entonces esto nos hace una imagen ya un poco más clara. Está un banquete, está sentado el rico, está comiendo y el otro está afuera en la puerta esperando que lo que sobre se lo pueda comer. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos bien hasta ahí. Al cambiar la situación, Lázaro se encuentra ahora en el seno de Abraham y el rico, que hacía grandes banquetes, ahora pide solamente que le den, ¿qué cosa, hermanos? Una pequeña gota de agua para refrescar su lengua. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué cosa es el seno de Abraham? Podríamos decir, bueno, es que el seno de Abraham es el cielo. Sin embargo, o podríamos decir es el reino, y no es ni uno ni otro. Miren, les voy a decir qué cosa es el seno de Abraham. El término griego usado aquí es kolpos, el cual aparece en los clásicos griegos como la Ilíada y significa regazo. Plinio ocupaba la palabra para significar el puesto de honor reservado en los banquetes a un huésped distinguido. Así que, hermanos, seno de Abraham significa te voy a poner en un lugar privilegiado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces no es el cielo. ¿Qué cosa es? Tú estuviste a la puerta de esa casa, estabas en la calle, no comías, te voy a quitar de ahí y te voy a colocar ¿en dónde, hermanos? En un lugar privilegiado. Muy bien, eso es lo que dice la parábola. Muy bien, ¿qué más dice? En la literatura rabínica, la frase, dice aquí la frase seno de Abraham, expresa la relación muy cercana entre Abraham y sus descendientes y también representa el goce de la bienaventuranza. ¿Qué quiere decir? Lázaro, ya no sigas mendigando. Te voy a dar oportunidad de que te sientes en un lugar privilegiado y que además de que te sientes aquí, puedas saber que eres bienaventurado. Muy bien, hermanos. ¿Qué se imaginan ustedes que es ese lugar? Si no es el cielo, mi hermana Judith, ¿qué es? ¿El reino? No puede ser el reino, porque entonces Lázaro se fue al reino, la vida eterna, entonces sería también como el cielo. Bien, vamos a seguir analizando la parábola. Siguiente diapositiva. ¿Qué dice la historia acerca del otro lugar? Ya no el seno de Abraham, ahora el Hades. La palabra griega que aparece en este pasaje es Hades, es el Seol de los hebreos. Es el nombre que se utiliza para designar el sepulcro. Jesús estuvo en el sepulcro, pero no permaneció en él. Muy bien, hermanos. Muchos pudieran pensar, mira, es que el infierno, la palabra que en español está ahí es infierno, ¿estamos de acuerdo? Pero en griego, ¿qué palabra ocupa? ¿Qué palabra es, hermanos? La palabra es Hades, la palabra es Hades. Esa misma palabra en hebreo, ¿cuál es? Seol. Y ambas palabras no significan infierno donde hay fuego, significan, ¿qué cosa? Sepulcro, significan sepulcro, lugar inferior. Y entonces, lo que dice este punto es, incluso Jesús mismo, cuando dice la Biblia, dice que descendió al Hades. Pensaríamos entonces que en esta parábola, si el Hades es el infierno, y Jesús cuando muere va al Hades, ¿qué estaríamos diciendo? Que cuando Jesús murió, ¿a dónde lo estamos llevando? Al infierno donde hay fuego. ¿Y podríamos pensar eso? No, porque ¿qué significa entonces? El sepulcro. ¿Jesús estuvo en el sepulcro, sí o no? Por supuesto. Y entonces estuvo en el Hades. El Hades es simplemente el sepulcro. ¿Cómo le llaman los judíos a ese lugar? Seol, y es el sepulcro. No podemos decir
que en esta parábola dice claramente Hades. Si fuera el infierno, y cuando Jesús muere también se va al Hades, y también lo dice la Biblia, estaríamos diciendo, pues entonces Jesús fue al infierno, estuvo en el tormento, y solamente en ese concepto, solo los malos van allá. ¿Qué haría Jesús en ese lugar? Entonces ya comprendemos, no se refiere al infierno. Cuando dice infierno, se refiere a un lugar llamado sepulcro. Muy bien, si pensáramos, aquí la pregunta es que el Hades es el infierno y que los injustos van a ese lugar, ¿qué podemos pensar acerca de que Jesús estuvo ahí? Siguiente punto, Seol y Hades. Coré, ¿se acuerdan de Coré? Muy bien, ¿quién fue Coré? ¿Qué hizo Coré? ¿Se rebeló con quién? Contra Moisés. ¿Qué dijo él? Mira, yo también soy sacerdote, yo también quiero un puesto. Entonces, ¿por qué nada más están ellos dirigiendo? Yo también quiero estar aquí. Y entonces hacen toda una situación, ponen en entredicho a Moisés, y entonces, ¿qué ocurre? Que esa rebelión es, pues de alguna manera reprendida por Dios. Y dice Moisés incluso, miren, si estos hombres mueren como cualquiera de los demás, quiere decir que Dios no está conmigo. Y pasa algo que no había pasado antes. ¿Qué es lo que ocurre? Se abre la tierra y ¿qué ocurre? Y ellos caen. ¿Saben qué palabra en hebreo está puesta cuando caen? Seol. ¿Quiere decir entonces que el infierno es ir hasta el fondo de la tierra? No, hermanos, ni siquiera eso, sino que es encontrar la sepultura, es morir y, hermanos, estar abrazados por la tierra. Dice entonces, Coré y sus seguidores descendieron vivos al Seol, cubriéronlos la tierra, por lo tanto el Seol es la sepultura que está dentro de la tierra. La Biblia no enseña que el Seol o el Hades sea un lugar en un más allá donde van los espíritus de los muertos. La Biblia enseña que el Seol está dentro de la tierra y que ahí van todos los cadáveres que son sepultados. Nadie vive en el Seol porque es el lugar de los muertos. Y ahí no hay vida, hay muerte. Y la muerte no sabe nada. Y los que viven ahí, bueno, los que están ahí más bien, no saben nada. No se puede vivir en la muerte, hermanos, en lo que es el sepulcro. Vamos ahora a nuestra historia. Regresamos. Lucas capítulo número 16. Y entonces vamos a encontrar a qué se refiere, qué es lo que nos habla la Biblia con esta parte de la Escritura. ¿Estamos ahí, hermanos? Nuevamente, capítulo número 16 de Lucas dice así. Voy a leer nuevamente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. En este versículo, Jesús utiliza entonces una manera de entendernos, de hacernos entender qué es lo que pasa. En el pueblo de Israel, cuando llega Jesús, había varios tipos de personas. Había unos hombres que guardaban la ley, que hacían todo lo que Dios les decía, que ponían en sus manos unas cuerdas de cuero para decirle al mundo que guardaban los 10 mandamientos. ¿Cómo les llamaban a ellos? Eran fariseos. ¿Por qué fariseo? Ellos comenzaron desde que regresaron de Babilonia y ellos decían, necesitamos ser muy estrictos con lo que Dios nos dice. Comenzaron bien, pero después de eso se volvieron sumamente, hermanos, meticulosos. Eran personas que incluso diezmaban. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Lo mínimo, la parte más mínima lo diezmaban. ¿Es malo diezmar? ¿Lo hacían correctamente? Sí. Y Jesús les decía, sí, qué bueno que hagan eso, pero les está faltando tener misericordia. Muy bien. ¿Qué sentiría un hombre que tenía esta oportunidad? El fariseo, el saduceo, el escriba, ellos tenían una gran oportunidad. Todos los días le hacían a Dios un banquete con esplendidez,
¿Cómo se le llama a ese banquete que hacían los judíos? ¿Cómo se le llamaba a eso, hermanos? Era su holocausto continuo. ¿Qué celebraban los judíos? Un banquete. ¿A quién se lo daban? Se lo daban a Dios. Pero los publicanos, la gente pecadora, no la dejaban siquiera entrar en el templo. Decían, no queremos que tú estés aquí. Y entonces, ¿qué ocurría? Ellos estaban bien, ellos hacían lo que debían de hacer, pero no dejaban que la gente que tenía algún mal se acercara a Dios. Entonces, aquel mendigo es como esto. ¿Qué tenía en su cuerpo? Llagas, enfermedades, situaciones problemáticas. Dice Isaías que un mendigo es este. Vamos a ver la Biblia, hermanos, y vamos a encontrar lo siguiente. Isaías capítulo número 1. Y dice la palabra de nuestro Dios. Capítulo número 1, versículo número 6. ¿Ya estamos ahí? Dice la Escritura de la siguiente manera. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa. ¿Qué cosa hay, hermanos? Herida, ¿qué más? Hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Este mendigo entonces es el mismo pueblo de Israel. Y lo que intenta Jesús decirles es, yo vengo con ustedes y me doy cuenta que tengo dos escenarios. Tengo gente israelita que todos los días hace banquete, le entrega a Dios el culto, hace un sacrificio en la mañana, un sacrificio en la tarde. Esto es esplendidez en todos los aspectos. Pero tengo a otro que es un mendigo, y ese mendigo no lo dejan participar de estas cosas. Es cierto, tiene heridas, ¿o no es así? Es cierto, ha hecho cosas que no son correctas, pero en lugar de que lo ayudes, ¿qué haces con él? Lo estás aislando. Cada vez lo haces a un lado. Incluso, dice Jesús, les voy a presentar una parábola. Había un hombre que está haciendo oración a Dios y es un fariseo. Y le dice a Dios, Dios, mira, quiero que me veas. Cómo yo oro de esta manera y cómo estoy contigo. Diezmo de todo, cumplo con todo lo que me dices. Es más, ayuno. Y hermanos, habla de él. Y dice, y además te doy gracias porque no soy como el que está aquí a un lado, que es un pecador. ¿Se acuerdan, no, hermanos? Y entonces Jesús le pregunta y les dice a ellos, a ver qué opinan. Delante de Dios, ¿quién está mejor? ¿El fariseo o el publicano? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Es el publicano. ¿Por qué? Porque él está en estas condiciones, pero reconoce que está mal. Y tú, que tienes todo, ¿qué pasa contigo? No estás reconociendo la grandeza que tienes y la estás echando a un lado porque tienes el privilegio de estar con Dios y lo desperdicias con tu manera de ser. Ejemplo de cómo eran los fariseos. Cuando la Biblia dice que ambos mueren en esta parábola y es atormentado del fuego, lo que quiere decirles Jesús es esto. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, lo siguiente. Vamos a abrir la Biblia y dice así. Dice Hechos, capítulo número 13. Dice en el versículo número 42, y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, ¿qué pasó, hermanos? Se llenaron de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo, ¿y qué más, hermanos? Y blasfemando. Ese es el caso de los gentiles, la parábola no habla de ellos, pero esta misma conducta la tenían los judíos con los que eran publicanos y eran pecadores, todos de Israel.
Pero este judío que sí cumplía con las cosas, ¿qué decía? Se llenaban de celo, de coraje, de envidia, y decían, ¿cómo es posible que estén ustedes hablándole a ellos que son pecadores? ¿Cómo es posible que no se dan cuenta que tienen todo su cuerpo lleno de heridas y que no merecen estar con nosotros? Incluso critican a Jesús. Vean lo que dicen estos versículos. Voy a leer con ustedes Mateo capítulo número 9 y vean lo que decían estos fariseos y estos hombres, hermanos, de aquellos tiempos. Y dice así, capítulo número 9 de Mateo. Y dice el versículo número 11. Les voy a leer el versículo. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 11. Y viendo esto los fariseos, bueno, voy a leer un poquito antes, el versículo número 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos, ¿y qué más? Y pecadores que habían venido, se juntaron juntamente a la mesa con Jesús, ¿y quién más, hermanos? Y sus discípulos. Muy bien, ¿en qué casa estamos? ¿En qué lugar estamos? Versículo anterior, número 9. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Dónde está Jesús? Comiendo con un publicano en su casa. ¿Era bien visto esto? No, hermanos, es a ver cómo se te ocurre ir a hablar y a platicar con esas personas que son de esas características. ¿Cómo te atreves a hablarles? ¿No ves que son pecadores? ¿No ves que son publicanos? Y vean la pregunta, le dicen a los discípulos, ni siquiera se lo dicen a Jesús, ¿qué le dicen? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Así que, hermanos, dice el versículo 12, y oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos, ¿qué pasa? No tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero, ¿y qué más? Y no sacrificio, porque porque no he venido a llamar justos, sino ¿a quién? Sino pecadores a arrepentimiento. Y aquí unimos este verso con nuestra parábola. ¿Qué dijimos que era el banquete? El sacrificio que daban todos los días los fariseos. Y aquí lo dice. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, fariseo? Sí es cierto, cumples con la ley y haces el sacrificio diario, pero quiero decirte algo, no solamente necesitas el sacrificio. ¿Qué te hace falta? Tener misericordia. Y entonces le dice, no he venido a llamar ¿a quiénes? A los justos. ¿A quién se estaba refiriendo? A los fariseos, los que hacían todos los días un banquete importante. ¿A quién he venido a traer? Para darles una nueva oportunidad. ¿A quiénes? A los que tienen una enfermedad, preocuparnos por ellos. Entendido eso, hermanos, Jesús también dice lo siguiente, capítulo número 11, demos vuelta a nuestra página y vamos al versículo número 19. Y dice el versículo, voy a leer desde el versículo número 13. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Aquí está hablando Jesús de Juan. Y dice el versículo 15, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a quién compararé? ¿Y a qué dice ahí? ¿Qué dice, hermanos, después? Esta generación. Estas palabras, ¿a quién se las está refiriendo Jesús? A esa generación que le tocó vivir en ese momento. Quiere decir que Lázaro está en esa generación. Quiere decir que el mendigo, ¿en dónde está, hermanos? En esa generación. El rico está en esa generación. ¿Estamos de acuerdo? Dice así, versículo número 16. Mas ¿a quién compararé esta generación?
Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Y dicen, os tañimos de flauto y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y que decían, demonio tiene. 19, vean lo que dice, vino el Hijo del Hombre, que come, ¿y qué más? Y bebe, ¿y qué dicen? He aquí un hombre comilón, miren nada más, ¿qué más? Bebedor de vino, amigo de quién? Amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué pensaban de Jesús? Este es amigo de quién? De publicanos y de pecadores. ¿Y qué decía después? Fíjense la conclusión de Jesús. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué significa eso? Esa es la parte esencial de nuestra parábola. ¿Qué es esto? La sabiduría es, hermanos, poder enseñar a los hijos lo que necesitan aprender. Y entonces nos tenemos que preocupar por el rico, que aunque tiene, le falta. Por el pobre, que porque también le falta y también hay cosas que no tiene, es necesario que aprenda. La parábola de Jesús, ¿qué intención tiene? Decirle tanto a uno como a otro qué cosa es lo que tiene que hacer. ¿Quién es el rico? Son los fariseos, solamente ellos. ¿Quién es el mendigo? ¿Quiénes son, hermanos? El mendigo es el pecador, el publicano. El publicano se acercaba a Dios, no lo dejaban, hermanos. Si un publicano entraba al templo, ¿qué hacían con él? Lo sacaban y decían, tú no mereces estar aquí. Ni siquiera le querían dar la mano. Y hermanos, entonces había ese desprecio. Y el rico es el fariseo. Si ya tenemos esos dos conceptos, vamos a regresar para terminar con nuestra parábola. Y entonces sí decimos a qué se refiere. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Lucas 16, dice así. Vamos a ver, capítulo 16 de Lucas, y dice en el versículo número 19. Había un hombre rico, ya quedamos de acuerdo. ¿Quién es, hermanos? Fariseo, nada más él, y les voy a decir por qué. Ahorita vamos a seguir leyendo. Había un hombre rico que se vestía de ¿qué cosa, hermanos? De púrpura. ¿Por qué se viste de púrpura? Porque tiene de su lado a los sacerdotes. ¿Y esos sacerdotes qué hacían? Se vestían de púrpura, hermanos, también. ¿Y qué hacían ellos? Un banquete a Dios ¿cada cuánto tiempo? Diario. Dice aquí, un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Muy bien. Había también en ese mismo lugar un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno ¿de qué? De llagas. ¿Qué significan las llagas? Todos sus pecados. ¿Eran pecadores, sí o no? Sí eran pecadores. Muy bien. Versículo 21. Y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían, ¿y qué pasaba, hermanos? Y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí nos quedamos. Cuando un hombre acepta a Cristo, y hermanos se convierte y se bautiza, es como si hubiese muerto. ¿Muerto a qué? Al pecado. Y entonces, hermanos, toma también esta referencia. Este hombre que es mendigo acepta la doctrina. Y cuando acepta la doctrina, hermanos, ¿a qué lugar se le lleva a la persona que se bautiza? ¿A dónde, hermanos? A la iglesia. Y entonces el seno de Abraham no representa el cielo, no representa el reino, representa la gran oportunidad de regresar a donde pertenecía, a volverle a abrir la puerta, a decirle, mira bien, siéntate con nosotros y eres bienvenido. Todas tus heridas, ¿qué voy a hacer con ellas? Las voy a curar, las voy a sanar, las voy a suavizar con aceite. Esa es la misma parábola, hermanos, que hemos visto en otras partes, donde dice este samaritano, que es Jesús, ¿qué hace? Toma las heridas y se las cura y se las sana. Y dice, tienes la oportunidad de regresar. Eso significa el seno de Abraham. Pero cuando eso pasa y se le introduce nuevamente a la iglesia, ¿qué opina el fariseo? ¿Qué pasa con él? Ya lo vimos, hermanos. ¿Qué le ocurre? Se llena de coraje, se llena de celo. Lo vimos en el hijo pródigo también.
Cuando el hijo mayor se da cuenta que el hijo menor es perdonado, ¿qué dice el hijo mayor? ¿Cómo es posible? Yo he estado contigo todo el tiempo y ni siquiera me das algo para mí. Y se enoja y ni siquiera va a la reunión para recibir y ni siquiera abraza a su hermano. Lo mismo, hermanos, ¿qué le pasa a estos hombres? Son gente humana, como nosotros, pero el rencor, el enojo, el decir, la envidia, el no tener misericordia, el no aceptar el perdón. Eso es indispensable en esta parábola. El fariseo dice, es mi hermano, pero como pecó, no lo voy a perdonar. ¿Y entonces de qué se llena? De celo. Dice la Biblia, hermanos, que el celo es como una llama, hermanos, fuerte en nuestro corazón. ¿Y entonces qué lo atormenta? Lo atormenta el coraje, el rencor, el enojo. Y entonces por eso dice esta parábola. Y aconteció, versículo número 22 que leíamos, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, o sea, en el tormento que él tiene, alza sus ojos estando en la tormenta, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro, ¿qué hermanos? En su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, es su padre. El fariseo tiene a un padre que ¿quién es, hermanos? Abraham. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Y díjole a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tú tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú ¿qué? Y tú atormentado. Además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Y le dijo, ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa, ¿de quién, hermanos? De mi Padre. ¿Y por qué pide eso? Versículo 28, porque tengo 5 hermanos, para que les notifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, no puedo enviarlo. ¿Qué le dice? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fue a ellos de los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. ¡Qué parábola, hermanos! Es una prosopopeya. ¿Qué es esto? Ni Abraham está vivo, ni Lázaro, ni el mendigo. Todos están muertos y cobran vida, y eso se llama prosopopeya. Es el estilo literario en el cual se le da vida a aquello que ya no la tiene. Y entonces, ¿de qué nos dice? Cuando el fariseo le dice a Abraham, oye Abraham, ayúdame, que alguien vaya, porque ¿cuántos hermanos tengo? ¿Saben ustedes que había 6 sectas en Israel en el tiempo de Jesús? Los saduceos, los esenios, habían 6 hermanos, y entre ellas los fariseos. El único que en ese momento está atormentado, ¿quién es? El fariseo. Y pide por quiénes, por los otros, y dice, tengo más hermanos, están allá en la casa de mi padre. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? A Moisés, ¿a quién tienen, hermanos? Y a los profetas tienen. Si quieren dejar de estar en este tormento, ¿qué tienen que hacer? Oigan, ni siquiera quiero que me oigan solo a mí, decía Jesús. Inicien oyendo ¿a quién? A Moisés y a los profetas. Y todavía este hombre le dice, pero es que si alguien viniere de los muertos le va a ayudar. ¿Y qué dice Abraham, hermanos? Son tan incrédulos que si alguien se levantara de los muertos, ni siquiera a él lo van a escuchar. Está haciendo referencia ¿a quién? A sí mismo. Y dice, estos son tan incrédulos que si Cristo, Jesús resucitara, ni siquiera así harían caso de lo que les estoy enseñando. ¿Cuál es el resumen de esta historia? La importancia de la historia, hermanos, no es el infierno, no es el cielo, sino es la naturaleza humana, lo que somos nosotros, rencorosos, nos dejamos llevar por estas emociones que no controlamos, nos da coraje que otro prospere antes que yo, nos da coraje que le demos la bienvenida a alguien que es pecador
y que veamos por sus necesidades. Y hermanos, decimos, pero yo estoy aquí en la iglesia y tantos años estoy en la iglesia y no me hacen caso. Y vean, entra alguien que es nuevo, que viene del mundo y lo ponen en un lugar, le abren la Biblia, lo atienden. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Estas son las emociones humanas. Tenemos que buscar que las cosas vayan por un camino diferente, que aprendamos, los que ya estamos en la iglesia y tenemos años aquí, como los fariseos, poderle decir a nuestro Dios, a través de Cristo, dime la oportunidad, ¿cómo puedo hacer para que este celo que en ocasiones tengo, lo pueda encaminar correctamente? ¿Cuál es la respuesta? Escucha la palabra de Dios. A Moisés y a quién más, y a los profetas tienes. ¿Qué tienes que hacer? Oye, escucha correctamente. Al otro, al que es pecador, ¿le cerramos la puerta? No, hermanos, ¿qué le decimos? Mira, conviértete a Cristo. Es necesario que cambies tu vida. Y cuando esto funciona, hermanos, es una maravilla la palabra de nuestro Dios, porque tanto uno como otro, entonces tienen la oportunidad de entrar. Y esto es la manera, hermanos, en la cual nuestro Dios nos da la dicha de encontrarnos como seres humanos. Yo quisiera por eso, hermanos, pedirles que todos nosotros procuremos el bien de los demás, trabajemos por eso, lo que podamos ayudar por aquel que necesita. Cuando veamos a una persona que está en una situación vulnerable, en una situación de dolor, en una enfermedad espiritual, en lugar de criticarlo, ¿qué tenemos que hacer? Acércate y ayúdalo. En una ocasión, a lo mejor en tiempo pasado o futuro, fuiste tú mismo que necesitaste la cercanía de alguien. Es importante eso, el acercarnos, el sentirnos, el vivirnos como seres humanos. Todo ser humano tiene defectos, hombres, mujeres, todos los tenemos, unos más que otros, pero es importante la cooperación, la ayuda, la fraternidad. Y lo que menciona aquí Jesús es indispensable. Él dice, si es una oveja y tengo 99 ovejas mías, pero la centésima, la última, la 100, se fue, ¿qué hay que hacer por ella? Hay que ir por ella. Oye, pero ya se perdió. Pues tú crees que se perdió, ¿qué hay que hacer? Ir a hablarle, convencerla, y que esa oveja también pueda regresar. La importancia de la palabra de nuestro Dios es que es para todos. Y la importancia de la palabra de Dios es misericordia. Si Dios, como somos, tuvo misericordia de nosotros, ¿por qué no tenerla nosotros de aquellos que también lo necesitan? Termino con esto. Dice la palabra del Creador en el capítulo 3 de la segunda de Pedro. Y este es el texto con el que terminamos en esta mañana. Y dice así, segunda de Pedro. Capítulo número 3, y dice en el versículo número 10, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en este tiempo en santas y pías conversaciones? Esperando, ¿qué más? Apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Versículo 3, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, ¿qué dice la Escritura? Trabaja en ti. Busca lo que necesitas. Si eres de los hermanos que han estado por años en la iglesia, seguramente te falta algo. Seguramente te falta algo. ¿Cuál sería nuestro gran problema? Si ya tengo años en la iglesia, mi gran problema es volverme como un fariseo, que entonces estoy criticando todo lo que los demás hacen, pensando que lo que yo hago es lo correcto y lo mejor. Si soy de los que dejaron de venir a la iglesia y están regresando, soy como ese mendigo, y también necesito de Dios, porque si no las heridas nunca las voy a curar. Y entonces por eso dice el verso, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él
sin mácula, sin reprensión, y que nos encontremos todos con paz. Hermanos, qué gran forma Jesús de decirnos, ese es el mundo que veo. Y lo que vio Jesús y experimentó y sintió es muy similar a lo que también nosotros vemos en este tiempo. En la iglesia, ¿podemos haber fariseos? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Podemos haber mendigos? Sí, ni uno ni otro. No nos conviene ser ni uno ni otro. La verdad es que, como dice este verso, si eres fariseo, busca lo que te falta, quítate lo que te estorba y ve con misericordia. Si eres una persona que estás iniciando, que estás comenzando, que te necesitas de Dios, tienes que hallarte sin mácula, sin algo, una mancha que te estorbe. Busca la paz en tu corazón y con los demás. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.